pues subrayas algo que vale la pena revisar los mapas y ver que las realidades de los estados que van a ser impactados por el Tren Maya tienen realidades muy distintas. Y por ejemplo, la zona de Campeche, Nachtún, Dos Lagunas, pues es casi casi territorio virgen para quienes hemos tenido la oportunidad de visitarlo. Realmente no hay infraestructura hotelera. Uno puede visitar la zona arqueológica, bueno, y la zona de reserva de la biosfera con mucho cuidado. Hay aves migrantes, hay muchísimas cuestiones interesantes. La industria es mínima. Me tocó ver más que nada la gente que hace los mal llamados sombreros de Panamá, que en realidad Campeche es uno de los grandes productores, pero ese Campeche que produce mariscos, ese Campeche con sus otras zonas arqueológicas, está muy lejos de ahí. Aquí estamos hablando de un Campeche virgen y pues con lo que pregunta Jorge y lo que cuestiona Rodrigo, estamos hablando tanto de problemas jurídicos como de problemas éticos, que es un poco el corazón de tu libro, José. Así es que, pues, esperamos con mucho interés tu participación. Y por el otro lado, nada más para concluir, si bien no sabemos lo que va a pasar, sí sabemos lo que ha pasado. En otros proyectos faraónicos de construir trenes a través de montañas o a través de selvas, han sido trabajadores chinos que construyeron el tren en la costa oeste y también el tren transpacífico en México. Y después de eso hubo una matanza de chinos, que es una de las páginas menos estudiadas y más tristes de la historia de México, porque se masacraron mujeres y niños en Torreón en una forma increíble. Y habiendo ahora toda esta gran cantidad de migrantes forzados que dejan Centroamérica, el utilizarlos como trabajo casi casi en condiciones de esclavitud puede ser un detonante social muy grave. Por un lado están ellos y por otro lado están los especuladores que van a llegar, como llegaron a Cancún. Entonces, ¿qué beneficios va a haber realmente para las comunidades mayas y cuál es el planteamiento ético, también en responsabilidad con el planeta que tenemos que tener? José, te escuchamos. Muchas gracias. Sí, son preguntas que van al punto, ¿no? Del propósito del Tren Maya. La pregunta que yo me hago siempre es, ¿para quién, no? ¿Quién es el que se beneficia de todo este proyecto? ¿Para qué estamos haciendo este sacrificio de alterar toda esta infraestructura? ¿Y cuán profundo en realidad va a ser el cambio que se promete, ¿no? En todo este proceso? Y es la pregunta que siempre me hago, ¿no? De quiénes son los que están beneficiándose de este proceso. Obviamente, no podemos perder de vista quiénes son los que se benefician, quiénes están poniendo el capital, quiénes son los que están, cuál es digamos, las transacciones sobre la tierra, quién está vendiendo, quiénes son los que están capitalizando, ¿no? De ese proceso de venta, de compra y venta de terrenos, ¿no? De todo ese proceso, ¿no? De bienes raíces. Ahí creo que va un poco la pregunta, ¿no? Y tal vez tengamos algo de la respuesta, creo yo. Otra posibilidad, una pregunta que me gustaría preguntar a Rodrigo específicamente, ¿no? Y ya has mencionado un poco algo sobre el posible impacto a lugares que han sido poco explorados arqueológicamente. Y como arqueólogo, pues te pregunto, para zonas que ya han sido exploradas y que ya reciben gran cantidad de turistas, digamos, como Palenque, ¿esa posibilidad de crecimiento será real? O sea, ¿cuánto va a cambiar que haya un tren que traiga a los turistas
los autobuses u otros medios de transportación lo están haciendo en este momento, ¿no? Y la otra cosa es la capacidad que va a tener para aguantar, ¿no? La capacidad de acarreo de tantas personas. Y de nuevo, en la industria del turismo, ¿quiénes son los que benefician de ese proceso también? Así que esas son digamos así, las grandes preguntas que yo me hago sobre ese proceso. Yo creo que hay una gran contradicción, ¿no? Entre varios de los objetivos en la narrativa, en el discurso del proyecto, en realidad. Y uno de esas contradicciones tiene que ver con la protección tanto ambiental como de bienes culturales, ¿no? En México, nuestro sistema de protección arqueológica es muy centralizado y ha sido así desde la época de Cárdenas, 1939, cuando se crea el Instituto de Antropología. Es algo muy vertical y muy centralizado, muy jerarquizado. El INAH es una institución de gobierno, ¿no? Es parte de la Secretaría de Cultura. Por lo tanto, es responsabilidad del INAH trabajar junto con Fonatur en la construcción de este proyecto, ¿no? Y tiene que colaborar a nivel directivo con el mandato del presidente, ¿no? Porque así funciona la verticalidad del sistema de protección arqueológica. No se puede negar, ¿no? Entonces, desde los inicios del proyecto, el INAH ha participado de las reuniones de Fonatur, ha presentado proyectos, etc. El problema con el INAH es de que los investigadores del INAH, sus antropólogos y sus arqueólogos, están en contra del proyecto, porque por razones muy obvias y naturales, existen grandes dudas acerca de la viabilidad o de la sobrevivencia de muchos de los sitios arqueológicos que se encuentran sobre la ruta. Más o menos hay un recuento histórico de zonas arqueológicas en el área del Tren, alrededor de 3,000, que están registradas, son conocidas, etc. Obviamente no todas ellas están muy cerca de la vía del ferrocarril, ¿no? Probablemente estemos hablando de una franja de unos 100 kilómetros, 50 kilómetros a cada lado de la vía férrea, ¿no? Entonces, en un tramo de 100 kilómetros, por lo menos deben haber unos 10% de esos 3,500 que se reconocen. Hay zonas que realmente son desconocidas en términos arqueológicos, no sabemos lo que hay ahí y por lo tanto tiene que haber salvamento, inversión de dinero, trabajos que van a durar, porque la arqueología no es un trabajo que se haga muy rápido, va a tardar un par de meses, un par de años, para liberar zonas donde se pueda construir la línea de ferrocarril. Entonces, yo creo que la construcción en sí no es un gran problema que afecte a los bienes arqueológicos. El problema es el flujo de gente, como bien dices tú. A lo largo de la ruta hay sitios arqueológicos que son los más visitados en México. Tulum, Chichén, Palenque, Calakmul no. Calakmul tiene un gran potencial, pero está lejos de las rutas de circulación. Entonces no van muchos turistas. El problema es ese. Ya tenemos la experiencia de lo que ha hecho el turismo en Chichén Itzá, por ejemplo, ¿no? Donde van alrededor de, no tengo muy bien la cifra exacta, pero van entre 1,5 millones de turistas a 2 millones de turistas al año. Ese es el ingreso. Con la construcción de una estación de ferrocarril en Pisté, muy cerca de la zona arqueológica, se piensa que van a ir 4 millones de turistas, ¿no? A Chichén. Los sitios arqueológicos tienen una capacidad de carga limitada, son sitios pequeños. Palenque tiene alrededor de 800,000 turistas visitas al año. Si hipotéticamente fueran 3 millones de turistas al año, sería un desastre para la zona arqueológica. En términos de los requerimientos de inversión, en términos de disponibilidad de espacio, transporte, etc. Es imposible. La arqueología no da para esos números y sería la receta para la destrucción del patrimonio arqueológico. Y de esta situación están muy conscientes los investigadores del INAH, pero sus autoridades están en esta gran contradicción. Son parte del sistema de gobierno, no pueden negarse a participar en esta obra. Y ese es otro de los grandes, creo, problemas que enfrenta la construcción de este proyecto, ¿no? No hay una evaluación de ese impacto, en realidad. Eso es lo que quería comentar. A ver si ayuda en
A lo mejor estoy siendo un poco pesimista al respecto, pero No, aclara no mucho. no veo muchas soluciones a los efectos que pueda tener este proyecto, tanto a nivel cultural como ambiental. Bueno, Rodrigo, creo que tienes toda la razón porque además es lo mismo que estamos viendo en lugares como Olimpia en Grecia o Machu Picchu en Perú, donde las autoridades tienen que cerrar durante un mes o 2 meses y donde limitan precisamente a menos de 1 millón de visitantes al año. Así es que todo lo que nos dices, lamentablemente o afortunadamente, está muy bien sustentado y tenemos que escucharlo con gran atención. Pero quisiera preguntarte, Jorge, si tienes algún comentario a las preguntas de Rodrigo y de José, por favor. Sí, quería, o sea, ¿cómo se llama? La pregunta de José de ¿para quién es esto? ¿No? O sea, que esa me parece una pregunta verdaderamente muy importante. Y bueno, quería solamente decir algo que me pasó precisamente en Xpujil. Cuando llegamos a Xpujil estuvimos 3 días haciendo entrevistas en la zona de Calakmul. Y yo coincido con Rodrigo, Calakmul obviamente tiene es una bellísima ciudad, bellísima ciudad. O sea, tiene muchísimo, claro, ahora llega muy poco. Cuando fuimos a Calakmul habían 40 o 50 gentes, ¿no? Había muy poca gente. Claro, de eso a que lleguen 8,000 semanales, ¿no? O sea, es una cosa. Pero una cosa y esto tiene que decir para quién, y la falta de planeación también que a mí me impresionó. Primero, cuando estábamos haciendo los grupos de enfoque, nos habló el encargado de Fonatur del tramo de Bacalar a Escárcega, nos habló que sí podían participar. A mí me pareció extraño, pero dije sí, cómo no, o sea, que participen. También llegó el director de la Reserva Ecológica de Calakmul. Entonces, cuando ellos están hablando de los polos de desarrollo, y entonces están hablando, y ahí hay gente del pueblo, ¿no? De Xpujil y de otros lugares cercanos, ¿no? Y entonces empiezan a decir que Xpujil es una ciudad feísima, ¿cómo se llama? Muy mal planeada, ¿no? Y que vamos a hacer ahora, vamos a hacer una ciudad bien bonita, ¿no? Entonces, o sea, entonces yo les pregunto a la gente del pueblo, de ahí que estaban, digo, ¿y ustedes realmente se quisieran mover al nuevo pueblo? Y todo el mundo dijo, pues no, o sea, aquí está mi familia, aquí está el cementerio, están mis abuelos, o sea, hay todo un asunto, claro, de raíces sociológicas, culturales ahí dentro, que y lo que me impactó, y regreso a lo que dice Rodrigo, me impactó es que los de Fonatur estaban realmente impresionados con esa respuesta, ¿no? O sea, no se lo esperaban. ¿Por qué? Porque no habían hecho ningún tipo de consulta con las comunidades. Y desde un principio ese ha sido el problema. Y quizá por eso van a haber tantos obstáculos como dice. Yo también soy pesimista, yo estoy con Rodrigo ahí, ¿no? O sea, yo creo que precisamente esa falta de la gente que yo conocí, que trabaja para Fonatur y que está dedicada, no es una gente realmente que sabía de este tipo de, ¿cómo se llama? ¿No? De desarrollo social, de desarrollo demográfico, de asuntos culturales, no. O sea, más bien son gente con buenas intenciones, pero con falta de conocimiento y con falta de habilidades para entrar a cómo se llama, a entender y a comunicar el asunto a las comunidades. Ahí está, yo creo, el gran problema, ¿no? Primero, ¿para quién? Y luego los obstáculos que se van a enfrentar. Y yo creo que nada más estamos empezando a ver los obstáculos. Esto se va a poner, obviamente, más difícil. Y con la crisis económica y con la pandemia, bueno, quizás no es el momento de hacerlo, ¿no? O sea, yo creo que ahí lo dejaría, ¿no? Pues una declaración bastante evidente y bastante resonante. Quisiera yo ahora, antes de pasar a los brindis, con los que cerraremos la tertulia, invitar a Héctor, a Montserrat, y yo mismo tengo una pregunta que hacerles a nuestros distinguidos invitados. Montse, ¿por qué no te presentas y nos haces una pregunta? Claro. Hola, yo soy Montserrat Altamirano, soy estudiante de la Facultad de Derecho y ya estoy haciendo mis prácticas profesionales con la sede. Y bueno, claro que no tengo tanta experiencia y años de experiencia como ustedes en el tema, pero sí he tenido cierto acercamiento. De hecho, una de las empresas que está concursando para las licitaciones
solía ser uno de nuestros clientes en el despacho. Y lo que yo viví de cerca fue un absoluto desconocimiento en la materia. O sea, cuando yo iba a litigar el caso con el juez, pues son cuestiones muy técnicas, o sea, cuestiones de vías, cuestiones de ingeniería, que era claro que pues en este caso no se tenía la preparación para este tipo de casos, ¿no? Entonces, yo es lo que me preocupa mucho de ver este tipo de demandas y de litigios, porque considero que se necesitan más expertos en el tema, ¿no? Y mínimo en mi caso lo llevamos en un juzgado civil de niños héroes y no se me hacía lo adecuado. En otro tema, la parte que me llama la atención fue lo que mencionaron de los pueblos paralelos y dónde se va a regular esta creación, ¿no? Porque vamos a tener 18 estaciones que van a traer un gran turismo, un gran desarrollo, pero ¿qué tipo de turismo? ¿Qué tipo de desarrollo, no? Porque si yo, no sé, soy una persona nativa de Calakmul y de repente llegan turistas gringos y me compran comida en $5, pues yo feliz, ¿no? Y entonces mi economía empieza a crecer y en lugar de a lo mejor tener mi casa de un piso, la construyo de 4. ¿Y cuál va a ser el límite? O sea, ¿qué regulación me va a decir como no, espérate, porque tú quieres hacer tu casa de 4 pisos, pero todo el mundo va a querer hacer su casa de 4 pisos? Entonces, ¿cómo vamos a regular este crecimiento a fin de que sí pudieran ser en efecto pueblos planeados y organizados y los recursos tales como el agua alcanzaran para todos? Yo no lo veo bien planeado, no lo veo bien organizado. Creo que si se respetaran los tiempos, las temporalidades, los estudios, pues quizá mi perspectiva sería diferente. Y por último, ya muy brevemente, yo viví en Europa 1 año y veo el efecto contrario, cómo el tren se está dejando de utilizar por los costos. De hecho, hay una nueva empresa que se llama Flixbus, que es un ADO barato, que le está pegando mucho a los trenes, porque tú dices de pagar 50 euros un tren a pagar 9 por un Flixbus, pues me voy en Flixbus. Entonces, ¿qué tanto en realidad estamos persiguiendo un proyecto que pues no, económicamente no nos beneficiaría tanto? Muy buenas preguntas, Monse, mil gracias. Y pues nuevamente lo que dices ya está claramente visto en el municipio de Benito Juárez, que es la ciudad que se construyó junto a Cancún, mal planeada, donde no hay agua en las llaves, pero sí hay inundaciones cada año desde su fundación, y que no tiene que ver con el Cancún de los turistas. Héctor, ¿quieres hacer una pregunta para que hagamos las 3 preguntas antes de que nos respondan nuestros invitados? Sí, bueno, muchas gracias a todos por sus presentaciones, muy, muy interesante. Mi pregunta va en relación, dejando un poquito de lado, porque ya se habló mucho de eso, de las implicaciones, de los impactos a las comunidades locales que traería la construcción del Tren Maya. Ahora, en las condiciones actuales del distanciamiento social provocadas por la propagación del COVID, me ha tocado leer en redes sociales y algunos articulistas opiniones encontradas. Por un lado se dice, bueno, ¿para qué le están metiendo, como decía Jorge, bueno, como decían todos, ahorita no es un momento para gastar dinero en un Tren Maya y sí se podrían redireccionar esos recursos a los hospitales, a los centros de salud para atender la pandemia? Pero por otro lado, es también sabido que tenemos una crisis gigantesca de desempleo. Y entonces hay quien dice que la puesta en marcha del Tren Maya crearía y generaría miles de empleos en la zona, ¿no? Entonces, por un lado, este proyecto atacaría ese problema de desempleo. ¿Cuáles serían sus puntos de vista en pro o en contra de ambas posturas, ¿no? Y yo, en último lugar, quisiera nada más preguntar la opinión de ustedes sobre qué va a pasar más allá de la parte mexicana del mundo maya. La misma bahía la comparte la capital de Quintana Roo con otro país que ni siquiera es hispanohablante y donde la mayor parte de la población es de origen africano, me refiero a Belice. Entonces, ¿qué va a pasar con el resto de los países del gran mundo maya con un proyecto? Fueron consultados,
que hay ahí desde la perspectiva social, antropológica, laboral, ecológica y social. Gracias. Y quien quiera empezar a responder las preguntas de Montserrat. Te escuchamos, Rodrigo. Gracias. Bueno, quisiera empezar por tu pregunta, Benjamín. Yo creo que no hay ninguna evaluación concreta con otros países sobre las repercusiones del tren. México siempre ha sido el principal capitalizador del capital turístico que viene al mundo maya. Guatemala, Belice, siempre se han quejado en todos lados de la poca participación que tienen en las ferias de turismo mundial, en los grandes operadores turísticos, etc. Yo creo que sí, si los números son correctos, es decir, que en cada estación pueden haber 4 millones de turistas todos los años, obviamente sí se va a beneficiar Guatemala y Belice, pero no tal vez de una manera directa. Va a ser el mismo, digamos, México va a ser el primer beneficiario, ¿no? Bueno, los que participen de este negocio. Hay una propuesta que muy interesante y muy también que ha creado mucho debate en Guatemala, que tiene que ver con la conservación de una zona muy cercana a la reserva de Calakmul del lado guatemalteco, que se conoce como la Cuenca del Mirador. En la Cuenca del Mirador, precisamente uno de los proyectos basados en, digamos, el caballo de batalla de ese proyecto es un arqueólogo norteamericano, Richard Hansen, y su proyecto, que también es un proyecto bastante millonario, implica la construcción de un tren, ¿no?, que lleve a los turistas desde un pueblo cercano a varias zonas arqueológicas, ¿no? El área del Mirador va conjunta con la reserva de Calakmul, y hay un convenio ya desde hace varios años para convertir toda esta zona, la reserva de Calakmul y la Cuenca del Mirador, en una sola reserva ecológica. Yo creo que por ahí van a haber varios también, porque lo he oído mencionar en Fonatur y también conozco esta discusión del lado guatemalteco. Creo que a mediano plazo la idea sería conectar el Tren Maya de Calakmul hacia la reserva de la Cuenca del Mirador. Jorge, creo que tú querías participar para la pregunta de Monse o de Héctor. Sí, bueno, algo sobre lo que dijo Héctor, ¿no? De que, bueno, quién, o sea, sí, cierto, ¿no? En este momento de mayor desempleo en México, probablemente ¿cómo se llama? La construcción del tren, pues claro, ¿no? O sea, creará nuevos fuentes de trabajo. Ahora, ¿qué tipo de fuente de trabajo? Pues va a ser de muy bajo, de pago muy bajo, y aparte que va a ser temporal, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque se está moviendo, ¿no? O sea, y luego y es la parte quizá más, es la parte menos explicada. ¿Quiénes van a ser? ¿Van a ser gente de la zona o van a ser gente que van a traer de afuera? O sea, no, eso no. ¿Quién va verdaderamente ¿cómo se llama? A construir, ¿no? A construir este tren y las estaciones y todo esto, ¿no? Pues no lo sabemos bien, ¿no? La idea era que se habló, por ejemplo, en Bacalar, cuando estuve en Bacalar, se habló de que, por ejemplo, la estación de Bacalar, que se le diera algún tipo de acceso a la comunidad en las estaciones. ¿Para qué? Pues para que pongan, no sé, para que tengan algún tipo de participación, para que pongan parte de la historia ignorada de cómo se llama de los mayas, por ejemplo, la guerra de castas, como decía José. Y esto todavía tampoco, o sea, aún ese tipo que tiene de participación comunitaria, Fonatur no ha acabado de definirla. Que a mí me parece algo, obviamente, que sería, pues, lógico dárselo a la comunidad, ¿no? Lo último sobre que yo sí, bueno, este asunto del mundo maya más grande, que incluiría obviamente a Guatemala, a Belice y hasta Honduras, por ejemplo, ¿no? Esto se ha manejado desde hace tiempo. Había un proyecto, creo que de la época, no sé, quizá Rodrigo sabe, pero me acuerdo que esto Salinas de Gortari comenzó, sí. Sí, hace mucho. Yo sé que hubo un contacto entre López Obrador y el presidente guatemalteco para que
se hiciera algún tipo de conexión de Guatemala a Palenque. Algo yo oí de esto, ¿no? Y yo estuve en Belice, fui a Belice, ¿cómo se llaman? Las ruinas mayas en Belice son magníficas, para empezar, ¿no? Obviamente hay mucho que ver. Ahora, Belice está interesado en otro tipo de turismo. El turismo de Belice es un turismo de más alto nivel, de mayor, ¿cómo se llama? No quieren tanta gente, pero quieren gente que gaste dinero, ¿no? Entonces también, ¿quién sabe qué tanto? Ahí, por ejemplo, ahí en ese sentido de la percepción de Belice, ahí estaba muy interesado pues la ciudad de Chetumal, obviamente, ¿no? Porque Chetumal podría dispararse como un centro para irte a todos estos diferentes lugares, ¿no? Cada región tiene sus intereses, ¿no? Obviamente. Pero coincido con Rodrigo, en realidad, digo, la mayor parte del pastel pues, se la va a llevar México, ¿no? Si esto se acaba, ¿no? José, quisiera tus respuestas sobre todo a las preguntas de Montserrat que siguen en el aire. Pues sobre el campo legal no conozco mucho cómo puede ser, aparte de la cuestión de la especulación del territorio y todo eso. ¿Cómo Sí, un poco, un juzgado de la Ciudad de México va a decidir sobre algo tan local? claro, sí, exacto. Un poco la pregunta de Héctor sobre el empleo, coincido con Jorge, ¿no? Recuerdo que presencié cuando se expandió la carretera, ¿no? De Cancún hacia Chetumal, la autopista. Era de 2 carriles a 4 carriles. Y el proceso fue uno temporero y solamente reclutaban a cada sección, comunidades de cada sección, ¿no? Por el tiempo requerido de la expansión y ya, y termina todo ya en menos de un año ya cada tramo tenía su parte. O sea que no es algo que va a ser sustancial, no es algo que va a ser de larga duración. Así que, por lo que preveo, bastante de las vías va a ser colindante, ¿no? Con muchas de las autopistas que ya están construidas, ¿no? Así que supongo que esa va a ser la lógica. Así que sí, en términos de empleo es lo que veo que va a ser poco tiempo y no va a tener un cambio sustancial, ¿no? Y eso nos lleva de nuevo a la pregunta de quiénes son los que se benefician en realidad del proyecto. Sí, podría agregar nada más un detalle a esa última idea. Es que yo creo que hay una gran contradicción discursiva, hay una gran tensión, porque los que dirigen el proyecto, los directores de Fonatur, políticos locales, empresarios locales, etcétera, todo el mundo está de acuerdo y todo el tiempo dicen que este es un proyecto diferente, ¿no? Que es un proyecto que va a traer bienestar, que es lo fundamental, que va a proteger todo lo ecológico y lo cultural, y es un proyecto carente de corrupción, ¿no? Esa es la narrativa y lo nuevo del proyecto. En la práctica estamos viendo que no, que es un proyecto igual que muchos de los otros proyectos faraónicos que se han llevado a cabo a lo largo de los años, ¿no? Y esa contradicción creo que no es pública, no hay un debate acerca de ese problema consustancial del proyecto. ¿Quién se beneficia? Probablemente se beneficien los mismos de siempre. Me imagino los constructores, ¿no? Va a haber una gran especulación, de hecho ya empezó en Palenque la especulación inmobiliaria. Va a haber grandes casos de corrupción. 2 de las compañías que ganaron la licitación de Palenque a Escárcega están involucrados en problemas legales de hace años, ¿no? Una con la construcción del tren México-Toluca y otra compañía china que también está auditada por problemas de corrupción. Entonces, ese discurso, que se ve bonito, que es una nueva forma de hacer los proyectos económicos, en la práctica no está haciendo nada diferente, está haciendo realmente más de lo mismo. Y no creo que las comunidades se vean muy beneficiadas
de un proyecto de esta magnitud, honestamente. Sobre la pregunta concreta de lo legal, va a ser complicado porque el INAH está preparando demandas y seguramente van a haber grandes problemas en tramos de la construcción por dificultades en el salvamento y en el orden, en la legalidad que existe para proteger zonas arqueológicas. Muchas comunidades están haciendo lo mismo con la Organización Mundial del Trabajo, por ejemplo. Entonces yo creo que sí van a haber muchas demandas, van a haber muchos problemas legales y a ver cómo se soluciona. Bueno, yo quería decir algo también sobre lo legal, el interés de Monse. Yo creo que todavía no sabemos cómo se llama el nivel de, cómo se llama, que tiene de demandas que van a haber. En el momento que empiece ya esta cosa a construirse y a avanzar, yo creo que vamos a ver más y más demandas y más, bueno, había ciertas comunidades mayas en Quintana Roo que yo visité, en donde decían, no, si no nos pagan lo que nos deben de hace 50 años, ¿no? Vamos a bloquear las carreteras. Lo han hecho anteriormente, o sea, eso ha pasado anteriormente. Van a bloquear las carreteras. Y descarrilado trenes también. Descarrilado también, obviamente, ¿no? Y lo que yo vi es que estaban usando, por lo menos esto fue hace un año cuando yo, bueno, no, en octubre del año pasado, cuando yo estuve en Chetumal presentando el estudio, el gobierno está usando al INPI un poco para tratar de, el INPI, el Instituto Nacional de Pueblos en general, para suavizar y entrar de alguna manera y convencer a las comunidades de que jueguen con el gobierno, ¿no? Pero los mismos, o sea, ¿cómo se llama? Las comunidades mismas dicen, bueno, el INPI ahorita viene a visitarnos. ¿Por qué? Porque hay interés del tren. Pero nunca nos habían venido a visitar, ¿no? Anteriormente. Entonces bueno, otra vez, otra contradicción más. El INPI, ¿qué trato podrá hacer? Pues algo va a hacer. ¿Por qué? Porque tiene conexiones con las comunidades. Y quizá con eso será menos, pero todavía no sabemos hasta dónde va a llegar. Y ya vi, o sea, y creo que te comenté de que ya hay un juez en Calakmul que dijo que se debe parar el proyecto, ¿no? Entonces, esto puede pasar más y más y más. Entonces, todavía no sabemos, yo creo que el impacto legal, ¿no? Que va a tener. Muy bien, pues lamentablemente el tiempo se nos ha ido encima y tenemos que concluir con un brindis. Así es que en el mismo orden, Jorge, quisiera pedirte que levantes tu taza de café o de agua y que des un brindis para concluir esta tertulia. Digo, pues, ¿qué puedo decir, no? Pues, muchísimas gracias. Yo creo que este ejercicio es buenísimo. Benjamín, Héctor, los felicito. Yo creo que esto se debe hacer no solamente con el Tren Maya. Hay muchos temas más en este momento, ¿no? Que yo creo que podríamos abordar. Y bueno, claro, yo aquí encerrado en Mérida, pues brindo que esto se vaya pronto, ¿no? O sea, yo creo que ese es el brindis que yo quisiera salir otra vez y que me gustaría otra vez regresar a hacer estudio de campo a Quintana Roo y a Campeche, o sea, precisamente, ¿no? O sea, lo mismo. Pero bueno, mientras tanto, pues, saludo a todos ustedes, ¿eh? Salud. 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 Rodrigo. Sí, yo al igual que Jorge, me parece un ejercicio buenísimo. No se debería limitar nada más al Tren Maya, pero ojalá que se repitan muchas veces. Es realmente compartir con conocedores y con gente interesada en temas que también me apasionan a mí. Es una gran experiencia siempre, ¿no? Y les agradezco mucho la oportunidad de hablar de lo que sé al respecto, ¿no? Salud. Salud. José, por favor. Bueno, también muy agradecido por la invitación y al igual que Rodrigo, Jorge, agradecido por esta oportunidad, que podamos platicar un poco sobre eso y tal vez concientizar un poco sobre las posibles implicaciones de este proyecto y como Jorge, que ojalá que el pueblo y los pueblos originarios tengan
la última palabra de qué es lo que va a afectar el futuro de sus vidas. Salud. ¿No? Monse, un brindis de tu parte. Pues yo nada más agradecerles, aprender de ustedes. Es muy refrescante escuchar otras disciplinas, otras áreas que no sean solo derecho. Y finalmente, pues eso es lo que como abogados tenemos que hacer, ¿no? Aprender a trabajar con otras disciplinas y ponernos al servicio de la comunidad. Entonces, gracias por sus puntos de vista. Salud. Salud. Héctor. Bueno, nada más darle las gracias a todos por aceptar esta invitación de UNAM Boston y brindo porque pronto pase esta pandemia y nos podemos reunir físicamente, ya sea en la península, en la Ciudad de México o en Boston para seguir platicando de este tema. Salud. Salud. Gracias. Salud. Bueno, yo quiero brindar por todos ustedes y por la sabiduría del pueblo maya. He tenido la suerte de estar cerca de esta maravillosa cultura desde hace mucho tiempo, y entre esa sabiduría pues está una visión no lineal, sino circular del tiempo, en el que saben que si hay un huracán va a haber un incendio y después del incendio va a haber tierra fértil y hay problemas y después habrá soluciones, y esa idea del tiempo circular les permite ver el presente como parte de un cambio que vemos en el arte y la cultura, en los señores de Bonampak y en la poesía. Hay alguna poesía que, si mal no recuerdo, aunque ya es de una antología en maya del siglo XVII, supuestamente es anterior, y dice, mi nombre es un pellejo seco, que de boca en boca es mordido, es masticado por los colmillos de la gente. Me he despojado de las vestiduras de mi nombre, como se despeja la serpiente de su piel. El pueblo maya sabe que ha pasado por tiempos malos y que se han apropiado de su nombre, y yo brindo porque los mayas recuperen su nombre, su respeto y la admiración que yo y todos les tenemos. Salud. Salud. Salud.